Visualicen mientras estamos ya iniciando la grabación, ¿verdad? A ver, ahí, sí, ya, me confirman, por favor, se está visualizando muy bien. Ahí se está visualizando la primera página y luego está fluyendo hacia las otras, ¿verdad? Bien, entonces vamos a iniciar ya, ahorita mismo, el curso Gestión Documental y de Archivos Institucionales en su clase 5. Ya estamos en la última sesión en vivo, ¿verdad? Hoy titulada Digitalización y Gestión Electrónica de Documentos. Y les saluda, pues, especialmente aquí y en todas las sesiones que los he acompañado, la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, quien gustosa los acompañó y recibió, pues, mucha compañía de ustedes en esta clase, ¿verdad? Sí, pues por ahí no tenemos la presencialidad, pero nos imaginamos que estamos muy cerquita, ¿verdad? A pesar de que estamos en diferentes partes del mundo, ¿no? Yo estoy en Lima, Perú, y gustosa, pues los he acompañado en esto y espero haberles ayudado en este aprendizaje, ¿verdad? En la medida en que ustedes necesiten, ¿sí? Veo, pues, que han estado como parte de una ruta formativa muy interesante, ¿no? Veo que ya, pues, todos ustedes están súper interesados en la gestión administrativa, en todas las actividades y procesos que desarrollan dentro de ello, y como parte de, estamos viendo lo que es gestión documental, ¿no? Algo importantísimo, porque sabemos que la gestión documental forma parte sustentatoria de la historia y memoria de una institución, sea público o privada, siempre tenemos que gestionar documentos porque son el sustento de nuestros procesos, ¿verdad? Entonces, por eso es que le damos esta importancia, ¿no? Y hoy, pues, que estamos inmersos en la tecnología, que está tan cambiante, que cada día tiene actualizaciones, que a veces nuestro celular en algunos momentos un banco nos dice, ¿sabe qué? Cambie de celular, porque siempre está cambiando, ¿verdad? Entonces estamos preocupados mucho de que los dispositivos que tenemos estén acordes con la tecnología. Y por lo tanto, también nosotros, ¿no? Nuestra preparación, nuestro interés, nuestra capacitación constante, nuestros cambios resilientes también que podamos tener, que también se adapte a esta nueva tecnología que va apareciendo, ¿no? Y dentro de ella, pues, está la digitalización, ¿no? Habíamos hablado de documentos que en la institución pública se gestiona mucho documento físico. No digo que en todas las gestiones públicas, ¿eh? La gestión pública en el Perú, por ejemplo, está dividida entre gobierno central, que es el PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, el presidente, ¿no? Y luego están los gobiernos regionales que comienzan a descentralizar las labores que necesita realizar un ministerio, que necesita necesitar un presidente, ¿no? Y ahí es donde están, bueno, estructurados un gobierno regional por cada uno de los que llamamos departamentos en el Perú. Y dentro de ellos hay direcciones regionales, una que ve el sector economía, otro que ve el sector de salud, otro que ve el sector educación, sector justicia, ¿no? Y cada uno de estos gobiernos regionales ya en esta medida ya están manejando buena parte de la digitalización. Es decir, están involucrados ya en la gestión de documentos digitales, ¿no? Pero cuando ya hablamos de gobiernos locales o de unidades como en la que yo laboro, que es una institución tecnológica a nivel superior pública y es muy chiquita, en el Perú, en el Lima tenemos 21 de estos institutos, ¿no? Y bueno, en esta medida sí, pues no estamos del todo muy digitalizados, ¿no? Tenemos una digitalización, en mi caso, en nuestro caso, que es en el instituto donde yo trabajo, muy básica, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es nuestra gran experiencia de comenzar a iniciar un proceso de gestión de documentos ya no digitalizado, sino presencial, pero incipientemente digitalizado. ¿Qué quiero decir? Tenemos una mesa de partes, una oficina de trámite documentario presencial, donde recibo el papel, le pongo su sello, le pongo su código manualmente con lapicero y luego lo registro en un cuaderno físico, todo esto, y de ahí lo envío al área que corresponde darle el trámite, ¿no? Y esta área también recibirá de modo físico y por ahí los documentos sí se preparan en un dispositivo, una PC, una laptop, sí, esa parte sí, pero cuando se emite el documento es el documento físico, ¿no? Que buena parte nos dice, en este caso la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, de la cual dependemos, que estos documentos pueden entrar cuando nos dirigimos a ellos, que es un gobierno regional, puede entrar por una mesa de partes virtual, ¿no? La que llamamos MPV,
Es una mesa de partes virtual del Ministerio de Educación o de la Dirección Regional. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo ponemos los documentos si nosotros no emitimos documentos digitales? Bueno, nosotros nos piden que lo emitamos en físico, que lo escaneemos, ahí ya estamos digitalizando y que lo subamos a esta plataforma acompañado con documentos más que pueden sustentar el proceso. Entonces estamos como mediana parte realizando esa digitalización. ¿Estamos enrumbados a la digitalización al 2030, llegado a un 100%? Sí. Uno de los grandes requisitos que teníamos como institución, como servidores públicos, es contar con una firma digital también, ¿no? Que bueno, no los tenemos todos todavía porque no está la obligatoriedad de tener un documento nacional de identidad digital, ¿no? El DNI electrónico. Recién el año pasado, a mediados, se dijo ya no más se emitirá DNIs físicos, es decir, DNI me refiero a los azules, que no tienen el código, que no tienen el chip que lo hace digital, ¿no? A partir de ese entonces, todos los documentos nuevos que han salido como documento nacional de identidad son digitales ya, ¿no? Entonces ya con esto ya podemos tener una firma digital. Y además, pues que estamos camino al licenciamiento. Ustedes habrán escuchado hablar de que se han licenciado las universidades, luego se han licenciado los institutos privados y de acuerdo a la calendarización corresponde ahora, entre 2026 y 2027, que se licencien las instituciones públicas tecnológicas, ¿no? Y en eso estamos también, estamos en la etapa de optimización, donde también estamos intentando tener también, porque estamos a un 50%, de contar con una mesa de partes virtual, de contar con un sistema de gestión documental, ¿no? Entonces, esto es progresivo para instituciones como las mías, ¿no? Otras ya tienen incorporado y están aumentando más bien las herramientas de digitalización, ¿no? Por eso es que hoy vamos a tocar esto que es tan importante en toda gestión. Yo sé que las instituciones privadas nos llevan mucha delantera en esto, porque pueden, por su propia autonomía, contar con sistemas, con su propia autonomía sobre presupuestos también, contar con un sistema de gestión documental, ¿no? Pero bueno, aún así puede existir un nuevo emprendimiento que utilicen también el sistema digital. Hoy las comunicaciones todas son de modo remota, digital, sí se utiliza, ya no puede existir un negocio sin tener buena parte digital, ¿no? Las comunicaciones, las publicidades ya no son pegando cartelitos o ya no tanto volanteando, sino ahora creando banners que se van a colgar en las redes sociales, ¿no? Entonces ya empiezan con una gran parte de digitalización, pero ¿qué pasa si todavía tiene que gestionar algunos documentos? Boletas, recibos por honorarios, facturas, ya son digitales porque la SUNAT mismo nos da la plataforma. Pero ¿qué pasa si todavía tenemos una tienda física? Todavía estamos vendiendo de modo físico, ¿no? Entonces por ahí todavía gestionamos, solicitamos nuestros permisos en las municipalidades de manera presencial, con documentos físicos. Bueno, todavía estamos inmersos en esta parte muy física, ¿no? Entonces estamos, sí, pues enrumbados todos, no al 100% a una digitalización, ¿no? Y en muchos casos se convierte en un gran reto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no contamos con el presupuesto total, no contamos con el sistema adecuado, personalizado para nosotros. Y otra, no contamos con el personal capacitado y además preparado para este cambio, ¿no? Recuerden que no todos tenemos la facilidad de adaptarnos a los cambios, de ser resilientes, ¿no? Y diría yo, habilidad blanda es la que también se tiene que trabajar, ¿no? Porque tenemos que entender que todo cambia. Hasta lo que aprendemos hoy, pues al otro año, en unos meses, cambia, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, estamos inmersos en la IA, en la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero sabemos que también se actualizan, ¿no? Dentro de poco, pues vamos a tener que pagar nuestra membresía por eso, ¿no? Yo todavía utilizo IA gratuita, ¿no? En Canva ocasionalmente utilizo la de pago cuando entro a una empresa donde me permite utilizar esa de pago, sí, pero propia no la tengo, ¿no? Pero qué bien pasó cuando dejamos un poco la TV en vivo, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Ya no utilizamos la visualización de películas o de novelas o de hasta noticieros, ya no en vivo, ¿no? Sino que vemos los grabados en YouTube o en alguna otra plataforma donde nos permite ver, ¿no? ¿Qué pasa con las películas? ¿Dónde las vemos? En Netflix, en otras plataformas, ¿no? Pues, de stream que nos permiten verlos ya grabados y pagamos por esto,
¿no? Pagamos una membresía por ver nuestras películas. Algunos hasta pagan un YouTube, ¿verdad? Para no ver tanta publicidad y ver un historial exclusivo para nosotros. Bueno, lo mismo va a pasar pues con la IA, ¿no? Vamos a tener una gran necesidad de utilizarla, que en algún momento vamos a tener que pagar membresía, ¿no? Y pagaremos pues la más adecuada, ya para eso estará aprobado, bien adaptado para lo que necesitamos, bien conocido para nosotros de lo que necesitamos, ¿no? Y digo, ya muchas empresas trabajan con esto, ¿no? Ustedes verán, por ejemplo, que en las redes sociales cuando se publica un anuncio o un banner, tienen que estar a cada momento creando, ¿no? Hay todo un equipo creador dentro de diseñadores creando estos contenidos, estos banners, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es una tienda de e-commerce? Todavía hay algunas que las crean una por una, ¿no? Pero qué fácil sería tener en un Excel varios prompts, ¿no? Varios pedidos de solicitudes para que la IA lo cree. No sé si ustedes ya han probado en alguna de las IAs gratuitas que les creen un personaje, ¿no? O que le insertan su foto de ustedes y se las cambian a Monedo Praxis, por ejemplo, ¿no? Entonces te las cambian a Monedo Caricatura o a lo que ustedes le pidan. Bueno, con el e-commerce trabaja de este modo también, ¿no? Tiene que crear diferentes tipos de fotografías y las tenía que hacer una por una. Hoy por hoy ellos están comprando su membresía con IA donde les permita trabajar en bloque, ¿verdad? Y esto ya es necesario, ¿no? Reemplaza mucha mano de obra ahí, pero también agiliza el proceso, ¿no? No quiere decir que ahora los trabajadores ya no van a hacer nada de esto. Sí, hay que retocar, hay que crear los prompts, hay que también acompañar o la necesidad de ponerle algún otro tipo de acompañamiento publicitario, ¿no? Entonces, sí se tiene que trabajar. Así aparezca la IA, donde nos redacten, nos gestione todos los documentos, nos creen los códigos automáticos, nos automaticen la comunicación. De igual modo, tenemos que participar y conocer nosotros esto para poder gestionar. Si no conocemos cómo es la necesidad de nuestra institución, pues no vamos a poder configurar a como nosotros querramos nuestra IA o la herramienta que aparezca, ¿no? Entonces, bien, la digitalización y gestión electrónica de documentos es, aunque la conocemos de todas maneras en algo, es un gran reto, ¿no? Entonces vamos a verla de qué se trata pues hoy, ¿no? Acá les he puesto algunos subtemitas y vamos ya a comenzar a desarrollar uno de ellos. Antes de esto, chicos, antes de esto, a ver, que me están ahí muy atentos, a ver, vamos, he dicho que hoy vamos a explorar cómo las instituciones pueden conservar pues su información en el entorno digital, ¿verdad? Vamos a tener que ver que nos asegure su acceso, que nos asegure que sean auténticos de verdad y que los proteja en el tiempo que tenga que durar, ¿cierto? Pero díganme, en sus centros de trabajo o de estudios quizá, ya, por último, no tienen muchos estudios, en grupos quizá, no tienen centro de trabajo, están de repente empezando en estos temas, pero en alguna parte ustedes han tenido que manejar documentos, ¿no? En sus hogares, en sus estudios, en su trabajo. Ahora, en algunos de ellos han tenido la oportunidad de digitalizar algún documento por necesidad o por trabajo, por necesidad propia. ¿Mm? ¿Y qué beneficios o problemas quizás les ha ocasionado esto? ¿O qué problema han tenido en el proceso? Vuelvo a preguntar, en sus centros de trabajo, en sus centros de estudio o en sus hogares, ¿han tenido que digitalizar documentos? ¿Qué beneficios o problemas han notado en el momento de su proceso? A ver, chicos, coméntenme. Te voy a ver que tengamos todos micrófonos permitidos para que puedan conversar. Recuerden que hoy es nuestra última, gustaría escucharnos un poco más, ¿no? A ver, activados los micrófonos para todos, pueden ir alzando sus manos, ahí están. Nos menciona por ahí, a ver, Walter nos dice, sí, me entregaron documentos como realizar un oficio presentando solicitud, si es una entidad pública militar de educación, llevar en físico un oficio al Ministerio de Educación. Ya, te pidieron llevar un documento físico al Ministerio de Educación. Y ahí en un momento tuviste que digitalizarlo, escanearlo quizá. Walter, más arriba nos dice, Walter también, para declaraciones juradas en las entidades públicas se tiene que tener DNI electrónico. En la institución donde estás, ¿de qué país me hablas? De Perú, no creo, ¿verdad, Walter? ¿En qué país
Sí, ya te piden tener, DNI, documento nacional de identidad. ¿Sí? Te piden que sea DNI electrónico. ¿Me puedes contar un poquito de esto? ¿Qué entidad te pide DNI electrónico? Sí, dice, cuando un directivo debe presentar los datos y firma electrónica registrada. Ya. Le piden al servidor público. Sí, ya algunas instituciones, en este caso del ministerio, te están pidiendo, bueno, debe ser de una de gobierno local, ¿no? Perdón, de gobierno central. Sí, porque ellos ya están trabajando todos los directivos con DNIs electrónicos, es decir, todos están ya con sus firmas digitales, ¿no? Y de manera obligatoria para ellos. Sí, los directivos del gobierno central, sí, y del gobierno regional también, ¿no? Los gobiernos locales sí somos los que nos estamos quedando un poquito en esto, porque todavía no se crea la obligatoriedad, ¿no? Sí. Bien, por aquí Walter, te entendí entonces que es un directivo del servicio público, pero además me cuentas que has tenido que presentar de manera física un oficio al Ministerio de Educación. Seguramente te pidieron también digitalizarlo para subirlo a mesa de parte virtual que también tiene el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, si te han pedido escanearlo, entonces ya estás digitalizando, ya estás convirtiéndolo en un documento digital, ¿sí? Sí, y esa es ya una práctica que seguramente casi todos lo hemos tenido, ¿no? En pandemia, sobre todo, ¿no? En pandemia nos decían, envíalo al correo tal, o súbelo a esta plataforma, escanealo y manda, o tómale foto y súbelo, porque también no todos contaban con un escáner, ¿no? Aunque el escáner descargado desde el celular también resultó muy bueno, ¿no? Rodrigo nos dice, yo sí, digitalizar planos de catastro, wow, documentos de traducción oficiales apostillados. Bueno, los planos son grandes, ¿no? Entonces los escáneres por ahí son grandes. Yo alguna vez tuve la necesidad de escanear un plano y en plena pandemia y en mi ciudad, en el distrito donde vivo, no había. Y teníamos que buscar uno un poco más grande que tenía un A3, un poco más, para poder escanearlo por partes. Y tuvimos que unirlo, ¿no? en la laptop para poderlo presentar, ¿no? Porque era un trámite importante que teníamos, que no podíamos esperar a que pase la pandemia para realizarlo, ¿no? ¿Qué más nos dice Walter? Dice, sí, de Lima, Perú. Ya sí, porque ya te entendí que era se trataba de un servidor público de Perú, ¿no? Porque mencionabas DNI. Actualmente, en todas las entidades públicas, para que registren sus datos privados de todos en la entidad, deben registrar una declaración jurada porque según lo cumplen con sistema de Contraloría. Sí, todos los que ya están vinculados directamente con Contraloría, que son el gobierno central, que son los ministerios y PCM, y los gobiernos regionales y ya todos los directivos, al menos todos los que tienen un cargo con firma, entonces sí, ellos ya tienen que contar con una firma digital y por lo tanto cuentan con su DNI electrónico, ¿no? Lidia nos dice, profesora, los CV se están enviando digitalizados. Si cuando tú presentas alguna convocatoria, te piden subir tu currículum vitae o escribir en una plataforma todo tu currículum, conforme a lo que te piden, y subes los sustentos, ¿no? Te piden, generalmente, cuando es una convocatoria pública, bueno, no generalmente, todas las convocatorias públicas, todas, son con currículum documentado, ¿no? Es decir, tienes que escanear tus sustentos, que son constancias de estudios o de trabajo para que evidencie la experiencia laboral, y todos los subes, ¿no? Entonces tienes que escanear, tienes que presentar un currículum vitae documentado, ¿no? Puede ser que lo envíes todo a un correo también, ¿no? Pero generalmente subirlo a una plataforma, ¿no? Dependiendo de qué tipo es la convocatoria. La institución privada, pues no sé si les conté que la mayoría, yo apoyo a unas 2 o 3 empresas que se encargan de convocatorias y hay que ordenar los currículum, hay que separarlos, hay que aplicar el primer filtro, ¿no? Y las privadas ya hay buena parte, no digo que todas, pero sí hay buena parte que ya están pidiendo currículum documentado. ¿Por qué? Porque a ellos no les cuesta mucho revisarlas, ¿no? Porque revisan tus primeras hojas donde están puestos en texto la experiencia laboral y tus conocimientos en cursos, y después intentan buscar el sustento de ese conocimiento que estás manifestando, ¿no? Entonces, de ahí ya comienzan a buscar el sustento. Y si no lo tienen, pues te pueden preguntar en la entrevista personal. Y justo ahí, pues ya es casi en la última etapa de tu evaluación, ¿no?
Y si no la tienes en ese momento, la adquiriste, o si hiciste este curso, pusiste que tienes conocimiento de gestión documentaria y de pronto te preguntan y te dicen, ¿sabes qué? Por favor, mañana me envías el certificado, ¿no? Al correo tal. Y pues los certificados no salen tan rápido, ¿no? Y peor si no has asistido a toda la ruta formativa. Así que tómalo en cuenta, que te pueden pedir en cualquier momento, ¿no? ¿Qué dice Víctor? Víctor nos dice documento digitalizado en PDF, no permite realizar modificaciones y a la vez es menos pesado. Es digamos, el formato más utilizado, ¿no? Sí, justamente por esto. Una de las razones es porque es el menos pesado, ¿no? Ocupa menos lugar en el almacenamiento que contamos, ¿no? Y que no es editable. Ahora, no es editable si utilizamos un formato, sobre todo el de pago te permite hacer una manera de escanearlo y que no permita luego dividirlo. Es decir, que luego lo conviertas otra vez a Word y que te visualice todo editable como un Word, ¿no? Esto sí, y hay que tener mucho cuidado en eso, porque un PDF puede ser convertido a veces, en muchos casos, fácilmente a un Word, ¿no? Y te saltan las firmas y te salta todo editable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos documentos en PDF? Se pide que además tenga un código de validación, ¿no? Por eso es que ustedes encontrarán en todo documento PDF o en todo documento que también a veces tiene las rúbricas en gráfico, ¿no? Los clásicos garabatos de la firma, ¿no? Ellos tienen además un código de validación para poder verificar que ese documento tiene un origen institucional, es decir, forma parte de una base de datos de una institución, que generalmente termina en .com, o en .gov.p o .edu.pe, ¿verdad? Todas estas extensiones nos ayudan a, en este caso, confiar en la fuente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos que verificar, tiene que ser verificable, ¿no? Y bueno, el DNI electrónico ayuda a que nuestra firma además sea digital, ¿no? Es decir, que esté ya no con la rúbrica, ya no con el clásico gráfico, sino que además cuente con una serie de numeraciones, de códigos que nos permiten también clarificar el origen de la autoría de este documento, ¿no? Entonces sí, el documento digitalizado que menciona su compañero Víctor, PDF, es uno de los más utilizados, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cuál es el concepto y propósito de la digitalización. Vamos a ver, acá lo tengo resumido en esta parte de la diapositiva, ¿no? Entonces, digitalización va a ser ese proceso en el que tenemos que ponernos de acuerdo, estandarizarlo también en una institución, para convertir documentos, en este caso físicos, que pueden ser en papel u otros soportes, a formatos digitales, o quizá crearlos del comienzo, ¿no? Sí, podemos también directamente trabajar en documentos digitalizados, o sea, con documentos que ya estén desde su origen hechos como documento virtual, digital, ¿verdad? ¿Mediante el uso de qué? Generalmente de escáneres, ¿no? Cuando se trata de convertir un documento físico en un documento digital, utilizamos el clásico escáner, ¿sí? Entonces ya, bueno, es uno de las herramientas infaltables en toda oficina, ¿verdad? No podemos a veces trabajar si no tenemos un escáner, ¿no? En el caso de mi oficina, que se malogró una multifuncional, tuvimos que ya desde diciembre nomás solicitar otra, porque iniciado enero de todas maneras necesitamos, porque uno, estamos rumbo a aumentar el porcentaje de digitalización de documentos antiguos, y otra de que cada vez más necesitamos. Nosotros, por ejemplo, creamos en este enero y febrero muchas normas legales internas, ¿no? Reglamento interno, manual de procedimientos administrativos, el PI y otros más, ¿no? Que se tienen que crear estos primeros meses. Estos documentos pues son extensos, ¿no? Pero ¿qué se nos permite? Se nos permite en este caso poderlos intercambiar, o ya no imprimir para que lo lean, sino manejarlos todavía como documento digital hasta que esté totalmente listo, ¿no? Los primeros borradores generalmente se intercambian y se elaboran de manera colaborativa con varias personas, ¿no? Y ellos son los que, jerárquicos sobre todo, son los que van leyendo, haciendo los ajustes, y de pronto se intercambian esto formalmente a través de los correos electrónicos, se los comparte, se reúnen por Meet para hacerlo, y luego termina ya siendo el documento definitivo, y pues sí, se tiene que imprimir y sellar, ¿no? Una vez que se sella, se firma,
ya se escanea y se sube, en este caso, a las plataformas. Antiguamente, muy antiguamente se distribuía, se imprimía varios ejemplares y se comenzaba a repartir a todas las oficinas, ¿no? Hoy ya no, hoy se prepara uno solo, que es quien se queda, en este caso Dirección General, y se comienza a repartir varios ejemplares, en este caso por correo electrónico, ¿no? El escaneado sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Escaneamos mucho todos los documentos y tenemos que socializarlos, que llamamos nosotros así, repartirlos a otras áreas por correo, ¿no? Y ahí es donde ya se queda albergado en un drive compartido, ¿sí? Entonces, esto es la digitalización. ¿Cuál es su objetivo principal? Lo que necesitamos con la digitalización es garantizar, en este caso, la preservación del escrito, de la información, también el permitirnos el acceso rápido, ¿no? Un acceso ágil de esta información y poder también distribuir eficientemente esta información a las áreas que corresponden, ¿no? Y velar también por su seguridad, en este caso, de lo que contiene el documento, ¿sí? Entonces, este es el concepto, este es el objetivo y la importancia, pues estamos todos de acuerdo de que sí necesitamos, hoy es vital ya contar con una buena parte de digitalización, porque va a facilitar la consulta, ¿verdad? Va a facilitar, pues, la manipulación de estos documentos, ¿no? Vamos a poderlo, inclusive, comparar, entre otros, servirlo, ponerlo en una ventana a un costado para que nos sirva de ayuda para la redacción de otro documento, por ejemplo, ¿no? Ya no necesitamos tener el papel al costado para irlo leyendo, sino que de ahí nomás podemos, inclusive en PDF todavía nos permite copiar y pegar cuando necesitamos sustentar en un informe técnico o en algún otro documento donde tengamos que sustentar con la norma, como dice la letra, ¿no? ¿Qué más? Va a mejorar también la eficiencia administrativa y la atención al ciudadano, ¿no? Porque vamos a poder también con ellos evidenciar de forma inmediata la información que necesitan, ¿no? A raíz de la presencia de los documentos normativos de toda institución, podemos crear en documentos más pequeños, ¿no? Tipo infografías o directivas pequeñas que indiquen un procedimiento especial, que es cómo se debe realizar, ¿no? Y siempre en base a la normativa, ¿no? Entonces podemos sustentar en base a esto y nos va a permitir agilizar, en este caso, ese proceso, ¿no? Un área, por ejemplo, de recursos humanos que digitaliza los legajos de los trabajadores, evita, o por lo menos intenta evitar, la pérdida de esta información, ¿no? Y puede acceder en segundos a cualquier expediente, ¿no? Si comienza a digitalizarlo. Pues sabe que podemos utilizar el motor de búsqueda de nuestro administrador de archivos y encontrarlo rápidamente con solo el apellido, ¿no? Algunas instituciones guardan estos legajos con el número de DNI. Bueno, esto va a depender, pues, de cómo ellos consensúan o cómo lo ven más conveniente en guardarlos, ¿no? Sí, puede ser que lo busquen todo con DNI, ¿no? Pero pueden haber otros documentos más que vayan vinculados con el DNI. Entonces hay que ver también, de repente nos ayuda a buscar la carpeta, pero no exactamente el nombre del documento, ¿no? Entonces hay que ver de qué tanto nos ayuda poner el número de DNI para todo, ¿no? Para documentos, por ejemplo, que nos pide el ministerio para titular a jóvenes, sí, cada documento con ellos siempre va en carpetas distintas y con el número de DNI, ¿no? Que para el sistema ayuda, pero para la búsqueda yo creo que no, ¿no? Porque tendríamos varios documentos con números de DNI, tenemos que tener muchas carpetas para esto. Pero en caso de un legajo, en el caso de nosotros sí el legajo lo tenemos de acuerdo al apellido en primer lugar, los dos apellidos, luego ponemos la coma y luego ponemos los dos o tres o un nombre que pueda tener, ¿no? Sí, es así como lo tenemos nosotros. Todo, no solo un apellido, porque pueden haber ahora varias personas con ese mismo apellido, ¿no? Pero es bien raro que exista pues dos nombres y dos apellidos iguales, ¿no? Ahí sí va a ser demasiada sinonimia. Bueno, para poder digitalizar y empezar el proceso de digitalización como todo proceso también administrativo, necesitamos contar con unas etapas, ¿no? La digitalización documental, como es un procedimiento técnico, es organizado y busca, pues en este caso, convertir los documentos físicos en archivos digitales, pero que sean de alta calidad y que garanticen su conservación y acceso y también que pueda ser verificado la autenticidad, ¿no? Entonces vamos a ver aquí a continuación las etapas de este proceso de digitalización, ¿no? Primero,
se tiene que considerar pues la selección de documentos, ¿no? Aquí está la selección, preparación, escaneo, hay una revisión de calidad también que se hace, hay una indexación que necesita hacerse, luego el almacenamiento y el respaldo de seguridad, ¿no? Veamos uno por uno aquí, vamos a ver. A ver, ¿no les pasa a ustedes que cuando dicen presenta tu currículum documentado a cierta empresa donde que requiere cierto perfil y de pronto ustedes tienen una gran cantidad de documentos que sustentan pues todos sus experiencias laborales y todos sus conocimientos adquiridos, ¿cierto? Pero a veces quieren hacerlo personalizado y dicen, no, a esta empresa voy a poner en primer lugar lo que me está pidiendo justo en el perfil. Entonces, en mi currículum, donde pongo mi experiencia laboral y todo, bueno, ahí va a estar estructurado separado. Pero al momento de presentar mis documentos sustentados, solo voy a presentar estos, lo que ellos me piden. Ah, bueno, entonces comienzo a poner y escanear en orden, ¿no? Quizá ya lo tengo escaneado por separado todo, pero comienzo a seleccionar lo más importante, ¿no? Igual también, cuando yo voy a digitalizar una oficina donde no tienen nada, me encontré yo en el 2020, cuando regresamos de la pandemia, en 2020 tuvimos que ir así súper a escondidas a digitalizar algunos documentos que eran muy necesarios para la continuidad del trabajo y no se pudo escanear, no había tiempo, tuvimos que tomar fotos, ¿no? Sí, fotos. Menos mal que había una buena cámara por ahí y ayudamos a que sea también ágil esto y esa formación fue la que nos pudimos llevar a la casa, en este caso digitalizado para continuar con nuestra labor, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando retornamos? ¿No? Retornamos 2022 más o menos, y ahí ya comenzó la digitalización. Ya de lo que prepararnos como quien dice para otra pandemia, no, pero ya para la continuidad de la labor, pero acompañado de mucha digitalización, de muchos documentos que ya podíamos tenerlos escaneados, ¿no? Para no tocarlos tanto, porque todavía quedaba el miedo de esto, de tocar muchas cosas, había todavía que cuidarse con esto de las manos, los documentos habían estado reposados por mucho tiempo, entonces tratamos de evitar tocar mucho los documentos, ¿no? Y para esto era tocarlos de una sola vez, escanearlos y después usarlos, ¿no? Había buena parte de esos documentos, no digo que todo comenzamos a digitalizar, pero comenzamos en retroceso, ¿no? Los últimos y comenzamos retrocediendo los demás, ¿no? Y esto fue lo que se hizo con varios documentos, que son bastante extensos, y se comenzó a seleccionar. En este caso, la selección fue hecha de acuerdo a la importancia de su uso, no de acuerdo a la jerarquía de documentos ni a la clasificación, sino a la necesidad que teníamos de utilizar. Entonces tenemos que pensar en esto, ¿no? Antes de iniciar una digitalización es fundamental entonces definir qué tipo de documentos serán incluidos en el proceso, ¿no? Uno de los criterios que se utiliza es la determinación del valor documental. No habíamos hablado de que el valor documental se refiere un poco a la función del documento, ¿no? Que puede ser administrativo, que es justamente de la gestión interna, puede ser tener el valor legal, que tiene por ahí algunas implicancias jurídicas o son normas legales, bases, ¿no? Otras que puede tener un tipo de valor histórico, ¿no? Por ahí se puede necesitar a que se conserven de manera permanente, ¿no? Pueden ser las evidencias de cómo nació la institución, de cómo creció, de cómo de repente se trasladó, o los eventos importantes que hubieron, ¿no? Por ahí hubo alguna ratificación de sus labores también, ¿no? Apertura de una nueva tienda, quizá una empresa, ¿no? Entonces, esta historia de la institución necesitamos sus evidencias, necesitamos guardarlos para toda la vida, ¿no? Puede ser también de valor informativo, es decir, de interés general, ¿no? Entonces, esto nos determina a ver cuáles son los que más necesitamos tenerlos ya, de manera urgente, ¿no? Yo diría que los históricos no tanto, ¿no? Porque además no son consultados muy seguido. Entonces, podríamos no tenerlo en primera instancia, ¿no? Pero sí los documentos activos, ¿no? Que son los que vamos a consultarlos más seguido, quizás, ¿no? Entonces sí, pues tendrían que ser los primeros, quizá, en digitalizar. Luego, se pueden también pensar en los criterios de priorización, ¿no? Puedes pensar de repente un criterio que te diga, este está más deteriorado y se va a seguir deteriorando. Así que de una vez digitalicemos esto porque son los primeros documentos que están sufriendo deterioro por su manipulación constante, que ya no van a soportar
mucha manipulación. Así que son los que en primer lugar quizá pondría para digitalizarlos, ¿no? Otro, la evaluación confidencial. Algunos documentos son demasiado sensibles y pueden por ahí requerir medidas especiales de seguridad y autorización previa para su digitalización. Es decir, necesitamos los permisos necesarios y saber con qué personal vamos a contar para que sean tocados, para que sean digitalizados. Es decir, son documentos que tenemos que tratar de que no sean expuestos a todo el personal, ¿no? Entonces, de pronto tenemos un grupo de practicantes, un grupo de terceros que nos van a ayudar a digitalizar una gran cantidad de documentos. Entonces, le daremos también a ellos que digitalicen los documentos confidenciales. No, ¿verdad? Tendrá que ser un equipo especial que se nombre para tocar y visualizar estos documentos que tienen información confidencial. Entonces, quizás si estamos contando con un tiempo de estas personas de confianza, entonces sí podría ser en ese momento prioritario, ¿no? Bueno, luego de esto, que ya tenemos la selección de documentos, empezamos a pensar ya en la preparación. Es decir, en esta fase vamos a buscar, pues, garantizar que los documentos estén en buenas condiciones óptimas para poder escanearlos, ¿no? Tenemos que ver, pues, que esté limpio el documento, ¿no? Si no estaríamos dañando nuestra herramienta, nuestro escáner, ¿no? Entonces, por ahí darle una varita con unas brochas especiales que no dañen mucho el documento para poderlo tener preparado antes de comenzarlos a poner en la bandeja escaneadora, ¿no? Entonces, quizá tengamos que retirar el polvo en varios de esos documentos que van a digitalizarse de manera automática, ¿no? Para que por ahí no tengamos sorpresas de malograr un dispositivo, ¿no? ¿Qué más? También tenemos que estar seguros si vamos a ponerlo en el alimentador automático de nuestro escáner, que no tenga clips, que no tenga grapas, que no tenga ligas, ¿verdad? Que impidan pues el paso por el escáner, porque entonces sí o sí se puede atascar, ¿no? Y podemos tener grandes problemas por esto. Así que en esta preparación tenemos que hacer esto, ¿no? La limpieza, revisión física, sacado de clips, sacado de por ahí algún elemento que impide el paso, como las ligas o el polvo que les digo, ¿no? ¿Qué más? Hay que organizar también, ordenar los documentos o cronológicamente o alfabéticamente para que nos salga ya ordenado. Recuerden que lo tenemos que intentar poner en un alimentador de escáner, ¿verdad? Automático, es lo ideal, ¿no? Pero ¿qué pasa si los documentos no son del todo del mismo tamaño, sino que unos son chiquitos, otros son más grandes, otros son medianos? Entonces esos documentos quizás no estén preparados para un alimentador automático, ¿no? Quizá tenga que ser escaneado uno por uno, ¿no? Entonces por ahí tenemos que clasificar también qué tipos de documentos se pueden ir a una bandeja automática, ¿no? Entonces hay que organizar esta información también. Hay que verificar, pues, la integridad, es decir, revisar que no falten páginas, que estén completos los anexos, que tengan las firmas importantes de autoría de este documento, ¿no? Entonces, un documento incompleto puede generar también inconsistencias en el archivo digital y por lo tanto quizá esté difuso o ambiguo el contexto que presenta, ¿no? Quizá estén movidas las páginas, no esté bien ordenado la foliación, ¿no? Quizá sea desordenado en un momento. Entonces tenemos que verificar esto también en esta etapa, ¿no? Bueno, una vez que hacemos la selección y la preparación del documento, de los documentos a digitalizar, pues pensamos ya en el escaneo. Sí, en esta etapa técnica, por cierto, es donde estos documentos físicos se convierten o ya los convertimos en archivos digitales, ¿no? Y para eso podemos saber qué tipo de escáner tenemos, ¿no? Si realmente tenemos un automático, pues sí, fácilmente contaremos con todas las hojas que son iguales, clasificadas, en el criterio que hayamos elegido, alfabético, cronológico, no sé, lo que más convenga para tu presentación, y lo alistamos, ¿no? Se puede utilizar, lo ideal sería contar con el alimentador automático, ¿no? Para poder escanear grandes volúmenes de documentos, es lo ideal. Si vamos a escanear, por ejemplo, un legajo o varios legajos de los trabajadores, ¿no? No quiere decir que todos los legajos de los 30 trabajadores juntos lo vamos a poner en el alimentador, ¿no? Quizá necesitemos que nos tenga un archivo por cada uno de los colaboradores. Entonces lo pasaremos al alimentador por grupos, ¿no? Trabajador por trabajador, de tal manera que en el momento que los cale, va a jalar solo de un trabajador
y va a guardarlo todo en un solo archivo, ¿verdad? Y luego ingresamos el segundo y también se va a crear otro archivo. Porque si lo escaneamos todo junto, nos va a crear un solo archivo para todos los 30 y después vamos a tener que separarlos, ¿sí? Entonces por ahí tenemos que pensar cuál es el mejor modo de escanear, en este caso cuando cogemos el alimentador automático. Ahora, cuando tenemos esas hojitas que les digo que son muy chiquitas, otras más grandes y son de diferentes tamaños, pues sí tenemos que escoger en este caso el escáner plano, ¿no? En el que se coloca uno por uno los documentos, ¿no? Ahora, escanear uno por uno no quiere decir que escaneo una hoja, se graba, escaneo otra hoja, se graba, sino que de repente si estoy escaneando legajos que contienen varios tamaños de documentos, entonces sí puedo escanear uno por uno, pero puedo decirle a la configuración de que me lo junte, ¿no? Que me comience a añadir, que me añada cada página que estoy poniendo a un archivo que al final guardaré, ¿no? Eso es en la práctica, vemos que así se realiza cuando tenemos el escáner manual, ¿no? Donde ponemos hoja por hoja. Y le vamos diciendo que me permita añadir, y eso ya se ve en la configuración de la misma herramienta de escáner, ¿sí? Entonces, este formato, el tipo de escáner nos va a permitir elegir entre uno y otro. La configuración técnica también nos va a permitir trabajar con resoluciones también adecuadas, ¿no? Si vamos a por ahí querer que se conserve por un buen tiempo, pues no vamos a elegir uno de 150 dpi o uno de 200 dpi, ¿no? Lo más recomendable que puede durarnos así un regular tiempo sería 300 o 400 dpi, ¿no? Esta visualización, esa nitidez es bastante óptima, ¿no? Pero ahora, si es que se trata de fotografías, de infografías, o quizá de planos, ¿no? Quizá ahí sí necesitamos una mayor resolución, ¿no? De 600 quizá, o de 900, diría yo, ¿no? Y que por supuesto, pues, mientras más resolución tenga, pues, de hecho, va a ser más pesado, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que generar una que tenga la nitidez necesaria, pero que también pese lo que podamos soportar en nuestras unidades de almacenamiento, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que pensar si vamos a escanear a color o blanco y negro, ¿no? ¿Qué es lo que más nos conviene, ¿no? Si es un documento que en su origen fue a color, pues sí les diría que a color. Yo diría que para todo, ¿no? Para todo debe ser escaneado a color. ¿Por qué? Porque a veces tenemos el documento que es impreso con tinta negra, pero los sellos indican otra cosa, ¿no? Los sellos indican por ahí un sello en azul, un sello en negro, nos puede indicar si es copia fiel del original, o sea, si es un escaneo del original o es un escaneo de una copia, ¿no? Y nos puede entrar la duda si lo hacemos en negro, ¿no? Si lo escaneamos en negro, va a caber siempre la duda de que hemos escaneado una copia y no hemos escaneado el original. Por eso es que a veces se pide en algunas instituciones como requisito que las firmas, las rúbricas que estén físicas, en lapicero, que sea con tinta azul. En algunas también se dice que los sellos que colocamos con el tampón, que sea el tampón de tinta azul, ¿no? El ejército peruano, por ejemplo, pide esto, ¿no? ¿Por qué? Para que al momento del escaneo estemos más seguros de su autenticidad en cuanto al escaneo de un original y no de una copia, ¿no? Como les digo, la tinta negra nos da cierta duda de que sea una digitalización o escáner o copia de un documento original, ¿no? Bueno, en la siguiente etapa, ya una vez que escaneamos por aquí, tenemos que revisar la calidad. Por más que digamos, uy, si es una gran cantidad de documentos, ¿estará saliendo bien? Seguro que sí, esta máquina es nueva. Siempre tenemos que dar una revisada, ¿no? Si es una gran cantidad de documentos, pues tenemos que hacer en algún momento grupos de escaneos, si tenemos así, y comenzar a revisar por bloques, ¿no? ¿No? Y si existe una segunda o tercer tramo de revisión, mucho mejor todavía, ¿no? Porque podemos mirar hasta con otros ojos la revisión y encontrar por ahí errores o de repente mal escaneados o repeticiones que tengamos que corregir en el momento y que no nos perjudique el proceso final, ¿no? Entonces hay que hacer mínimo un control visual somero de lo que estamos haciendo. No perder el ojo, pues, ¿no? De las actividades. A veces decimos, mientras escaneo voy a ir contestando el teléfono. Ok, puede ser que tengas un alimentador automático y sí, te permita
que mientras la máquina trabaja sola, tú puedas hacer otra cosa, ¿no? En el hogar también no pasa, que pasamos la aspiradora automática y de pronto también estamos haciendo otra cosa o descansando, igual la lavadora, igual si escaneamos, puede ser que esté escaneando solito, si es una máquina muy buena, que esté trabajando sola y por ahí esté haciendo algunas llamadas telefónicas que también es importante, ¿no? Bueno, sí, pero esos bloques que van creándose, pues los tengo que revisar de todas maneras. Si es mi responsabilidad y yo firmo por esa digitalización, pues con mucha más razón tengo que revisar, ¿sí? El control visual por ahí somero me ayuda, pero no está de más hacer una revisión mínima también. A veces requeriría, yo diría que requiere hacer una prueba primero, ¿no? De un par de documentos, si son muy similares todos, de escanear y de prueba y ver a ver qué está pasando, ¿no? Si se está uniendo bien, si está saliendo de manera vertical, de manera horizontal, de pronto lo dejé en 90 grados y me olvidé, y si me confío todo va a salir en 90 grados y no es lo que necesito, ¿no? Entonces por ahí tengo que cuidar. Quizá puse mal la hoja, lo puse al revés y no estaba por el otro lado y me está saliendo todo al revés. Pero no importa, profesora, porque en el PDF después se gira, ¿no? Pero ¿por qué no hacerlo desde el comienzo bien, ¿no? Ya si por ahí me confundí en uno que otro, que lo puse al revés, es una buena parte, después lo volteo, bueno, ¿no? Pero en lo posible siempre tratar de evitar los errores, ¿no? Porque se pueden juntar varios errores si no reviso y me confío en la parte final, en lo último de mi digitalización, ¿no? Luego de revisar la calidad, pues, tengo que pensar en la indexación, ¿no? En cómo lo voy a clasificar o cómo lo voy a archivar. Y para archivarlo, pienso en una clasificación que de hecho por ahí puede estar estandarizada y comienzo a considerar algunos metadatos importantes, ¿no? Incluir, por ejemplo, el código del expediente, súper importante, el nombre, en este caso el documento, su fecha, el área de origen, el tipo de documental, las palabras claves que me ayuden después a la búsqueda, ¿no? ¿Qué más? Pensar en un sistema de clasificación, ¿no? Usar tablas documentales, usar también las tablas de retención documental, y mantener pues siempre una coherencia y trazabilidad del proceso que está llevando, ¿no? Y utilizar herramientas digitales, pues no muchos sistemas de gestión documental permiten esta indexación ya automática, de manera automática, ¿no? A partir del nombre mismo del archivo y también de algunas plantillas predefinidas, ¿no? Bueno, ya me preparo para la indexación, lo realizo y tengo que pensar también dónde lo voy a almacenar, es decir, dónde voy a ubicar estos archivos. Deben almacenarse en servidores institucionales, en servidores de nube seguras gratuitas, en pagadas, que garanticen de todas maneras su protección y disponibilidad, ¿no? Bueno, eso se decide en el camino, previamente, ya cuando estoy planificando de repente todos los procesos, comienzo a pensar dónde voy a almacenar mis documentos, ¿no? Hoy hubo una reestructuración de preparación de personal que va a ser para la oficina donde yo estoy, y una de las personas que coordina conmigo, estábamos tratando de ponernos de acuerdo de con qué personal vamos a contar adicional, practicantes o de terceros, de ayuda, de apoyo, porque tenemos que atender a 2 turnos, y qué tanto nos va a ayudar, ¿no? Y hemos visto ya el año pasado que, bueno, yo por primera vez trabajé con esta persona, entonces no se pudo ordenar muchos procesos, ¿no? Y se tuvo que nada más disparar algunos, digo yo disparar porque se tenía que ejecutar sin haber planificado bien, ¿no? Entonces casi ejecutábamos a riesgo, ¿no? Y sí hubo varios problemas por esto porque no fueron bien pensadas la planificación, ¿no? Y tuvimos que casi ejecutar con poquita planificación algunos de los procesos, ¿no? Y en el camino, pues nos dimos cuenta que hay mucha parte sensible y que no debe ser tocada por todo el personal, que siempre se tiene que reservar alguna plataforma, alguna parte en la que solo lo toquen personas de confianza, ¿no? En este caso, si somos 2 personas principales que gestionamos esta oficina, seremos las únicas que va a tocar la plataforma, en este caso institucional del Ministerio de Educación, que es muy sensible. Si algo malogramos ahí, estamos declarando mal al Ministerio de Educación. Entonces, esto no va a ser tocado por practicantes, hemos decidido este año, y solo va a ser tocado por una de estas 2 personas, ¿no? Yo y otra persona más. De ahí no más. Entonces, la parte que nos van a entrar de apoyo va a entrar con la parte más operativa, ¿no? Emisión de documentos como certificados, constancia de estudios,
ordenamiento de la oficina, archivado de documentos, cosas así, ¿no? Pero la parte importante que es de gestión, sí va a ser tocada únicamente por una de estas dos personas, yo y otra persona más, ¿no? Entonces, esto se decide en el momento que ya tienes y sabes con quién cuentas, ¿no? Entonces puedes distribuir de esta manera tu labor. ¿Para qué? Para poder pensar justamente en cómo lo vas a ubicar. Entonces ya tienes planificado cómo vas a ubicar tus documentos. Ya tienes que tener tus archivadores, vacíos, no importa, pero dispuestos a recibir los documentos que van a estar clasificados ahí, ¿no? Entonces pienso en mi clasificación ya en el momento que voy a almacenar, ¿sí? Hay una estructura de carpetas que tengo que ponerme de acuerdo, en este caso, con la oficina donde voy a estar a cargo, ¿verdad? Y hay que controlar, pues, siempre las versiones, ¿no? En el almacenamiento sobre todo. Bueno, una de las buenas prácticas para poder no perder o por ahí cuidar un poco más la información es creando estos respaldos de seguridad que también cuenta como parte del proceso, ¿no? Crear las copias de seguridad. Controlando siempre que tenga una ubicación segura, ¿no? Y que pueda, en este caso, tener la disponibilidad de controlar el acceso, ¿no? Entonces, esto se requiere cuando pensamos en algún respaldo. ¿Ustedes han creado alguna vez respaldo de documentos, copias de seguridad, los llamados backups? ¿Sí? A ver, algunos coméntenme. Lidia nos comentaba por ahí, profesora, ¿cuánto tiempo en días hábiles o años se debe conservar los documentos? Si eso depende del tipo de documento, me puede, de los documentos que ingresan a mesa de partes, me puede indicar algo así, entiendo, de los documentos que ingresan a mesa de partes. Bueno, los documentos que ingresan a mesa de partes nunca se quedan en mesa de partes, ¿no? No deben quedarse más de 24 horas en mesa de partes. No quiere decir que si espera las 24 horas lo debo destruir, tampoco. No, lo que se quiere decir es que un documento pasa por mesa de partes momentáneamente, ¿no? Se debe ir, en este caso, al lugar de destino, ¿no? Si yo emito un documento como Secretaría Académica dirigido a Dirección General, pues mesa de partes lo recibe de mi parte, lo registra, lo codifica, y no puede dejar pasar más de 24 horas para derivarlo, en este caso a Dirección General, ¿no? No sé si a eso te refieres. Pero a ver, entendiendo de cuánto tiempo se deben conservar los documentos en una oficina, ¿no? Ahí ya tenemos que hablar de documentos específicos. Y va a depender, ojo, mucho de lo que decida, en este caso, quien tiene la facultad de decidir cuánto tiempo dura un documento. Porque esa persona va a evaluar, en este caso, la necesidad de que un documento siga vivo, ¿no? Eso lo determina un directivo, ojo, ¿ya? Pero a ver, contestando la pregunta, por ejemplo, estamos en la oficina de recursos humanos y estamos constantemente convocando reunión a través de memos múltiples, memorándum múltiples, ¿ya? Los memorándum múltiples, ¿qué me dicen? Te invitan a la reunión a ciertas personas, le dicen la fecha, le dicen la hora, le dicen el lugar, le dicen la agenda, es decir, qué temas se van a tratar, ¿no? Y a quiénes se está convocando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se realiza la reunión? Se realiza la reunión y se evidencia otro documento más, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué documento se prepara para eso? Se le prepara un acta de reunión. Y en esta acta se pone, pues, se menciona que de acuerdo a la invitación formulada con memorándum TAS, se desarrolló esta reunión iniciando a tales horas, presentando la siguiente agenda, tomó la palabra tal persona, siguió comentando la otra, al final llegaron a tal conclusión, se recomienda tales actividades. Bueno, realizas tu acta completa, ¿no? Entonces, y evidencias algo mucho más importante de lo que pusiste en tu memorando, ¿cierto? Una, todo el personal que está firmando esa acta está afirmando que hubo un memorándum anterior. Entonces estás como que evidenciando, estás siendo testigo, confirma de que hubo una convocatoria y estás de acuerdo que una convocatoria, ya no puedes reclamar de que no te convocaron o no te invitaron. Sí, estás afirmando en este documento de que hubo una convocatoria. Entonces, con eso va perdiendo cierta validez mi memorando, ¿no? Y por eso es que los memorandos múltiples, que son de convocatorias a reuniones, son los primeros documentos que se eliminan de modo físico. No está de más escanearlos y guardarlos, por decir, un añito más digitalizados, pero de repente eliminarlos al año en documento físico, ¿no?
es uno de los primeros. Te pongo un ejemplo que puede ser que decidan que sea un año, documento enviado al archivo institucional de repente, de ahí escaneado y luego al siguiente año recién se elimina el físico, ¿no? Puede ser que así se tome. Pero esas prioridades las maneja, como te repito, el directivo de la institución público-privada, ¿no? Bien. Entonces, ¿han creado o no han creado respaldos de seguridad? A ver, menciónenme, chicos, ¿cuántos han creado un respaldo o una copia de seguridad de algún archivo alguna vez? ¿O han creado una copia por si acaso? ¿O voy a trabajar sobre la copia? A ver, ¿cuántos de ustedes? Díganme, yo sí, yo no, yo nunca, no sé qué es eso, respaldo de seguridad, también me pueden responder, ¿no? A ver, contésteme, chicos, con toda libertad. Estamos ya en la clase 5, por favor, y quiero escucharlos a la mayoría de ustedes. Vamos a mencionar, no, nada, licenciada, nunca, entonces has creado un respaldo de seguridad. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quiénes estamos por acá? A ver, quiero escucharlos, Jessica, Katy, Lidia, Liliana, Lisbeth, Luis, Rusa, Gieli, Walter, Joel. A ver, dígame, cuénteme, ¿cómo les resultó? ¿Qué procedimiento hicieron para crear un respaldo un respaldo y seguridad de un documento, de un grupo de documentos, un archivo? A ver, ¿qué procedimiento hicieron, chicos? Cuéntenme. Así me doy cuenta que mi cámara está apagada. ¿Por qué mi cámara está apagada? No sé. Ah, ya se prendió. Porque todo el tiempo la tenía apagada, ¿no? Y yo haciendo gestos acá y nada, esto se me ha visto atrás. Ya. A ver, chicos, cuénteme, ¿qué lo rehicieron con éxito, un respaldo de y seguridad, o tuvieron problemas, o se le borró, o se demoraba mucho y desistieron? ¿Qué pasó? Katy por ahí nos dice que no, nunca ha hecho una copia de seguridad o respaldo. ¿Y los demás, a ver, han hecho alguna copia? A ver, estamos por ahí con Jessica, Katy, Lidia, Lisbeth, Luis, Noelia, Rodrigo, Ruth, Vanessa, Víctor, Walter. ¿Ya él han hecho alguna vez una copia de seguridad? ¿Nunca? ¿O han trabajado sobre una copia cuando han creado un documento quizá? Puede ser, ¿no? Bueno, cuando se crea una copia, por ejemplo, cuando uno trabaja un documento y dice, no me voy a trabajarlo sobre la copia uno porque no me siento seguro, de repente lo malogro, ¿no? Y eso lo voy a hacer mi sugerencia. ¿Qué nos dice acá su compañero Lilia? No, acabo de conocerlo. Ya, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Gracias por su participación, Ruth, Lilia y Katy, muy bien. Listo, vamos a ver, aquí no se quiere cerrar, ya está. Bueno, un archivo de respaldo o copia de seguridad es, bueno, es una copia del mismo documento o de toda una carpeta también puede ser, ¿no? La conservación digital, de hecho, va a depender mucho de una adecuada estrategia de respaldo, ¿no? Si no realizo bien mi estrategia de respaldo, puedo hasta duplicar documentos innecesariamente y de pronto no sé ni cuál eliminar, porque se supone que tengo que eliminar el más antiguo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Una copia de seguridad debe realizarse de forma periódica, ¿no? Eso lo resuelve la empresa, la institución. Puede ser semanal, puede ser mensual, puede ser también en diferentes soportes como discos externos o algunos servidores alternos también, o de quizá los servicios de nube, ¿no? Que más son los que más pues utilizamos, ¿no? Tenemos que encontrar una ubicación segura, es decir, los respaldos deben mantenerse en lugares distintos del archivo principal para poder prevenir pérdida total por desastres o fallas técnicas. Bueno, ¿por qué no abrir una supercarpeta que diga copias de seguridad, ¿no? Y comenzar ahí, comprimir de repente todo lo que he trabajado, y ponerlo como copia de seguridad comprimida en este archivo, pero ponerlo con fecha, ¿no? Backup, de repente backup, fecha 28 de enero 2026, ¿no? Backup 25 de enero 2026, ¿no? Y así, le pondré diferentes nombres según lo que haya yo separado en la fecha prevista, ¿no? ¿Y qué pasa? Me voy a encontrar pues en esa carpeta con varias copias de seguridad del 28 de enero, del 20 de enero, de diciembre 2025, ¿no? Y si tengo esos tres,
y necesito hacer una cuarta y por política mía solo debo tener 3 copias de seguridad, entonces tengo que eliminar el más antiguo. ¿Y cuál eliminaré? Si tengo diciembre de 2025, tengo enero de 2026 y febrero de 2026. A ver, ¿cuál sería la primera que debería eliminar? A ver, coméntenme, chicos. Tengo una copia de seguridad de diciembre de 2026. Tengo otra copia de seguridad de enero 2026. Y tengo otra copia de seguridad febrero 2026, aunque ni estamos todavía en febrero, pero imaginemos. A ver, ¿cuál es la primera que tengo que eliminar? Coméntenme. La más antigua, ¿verdad? La de diciembre de 2025. Entonces, ¿será una copia de toda la carpeta? Sí puede ser, ¿no? O copia de un solo archivo, copia de una sola subcarpeta, ¿no? Entonces, esto ayudaría mucho. Bueno, la ubicación segura, ¿qué nos dice? Nos dice que los respaldos deben mantenerse en lugares distintos, dice, del archivo. ¿Para qué lo dice? Para que no esté junto con el archivo que estoy digitalizando, que estoy constantemente revisando, ¿no? Tengo que tener mi carpeta aparte, pues que diga copias de seguridad, ¿no? Para que no se mezcle esta información con otra. Bueno, dentro de las normas legales que tenemos para poder trabajar en digitalización de documentos, aquí tendríamos algunas, ¿no? Algunos formatos, sobre todo, y las formas que tienen cada uno. Bueno, en el entorno institucional, la digitalización no solo va a implicar escaneo de documentos, ¿no? Sino hacerlo bajo siempre estándares técnicos y normativos, ¿no? Que garanticen justamente esto que necesitamos, la calidad, la durabilidad y la seguridad de la información, ¿no? Entonces, cumplir con normas internacionales y utilizar formatos reconocidos es clave pues, para poder asegurar que los documentos digitales mantengan un valor probatorio, legal y administrativo, en este caso, a largo plazo. Dentro de los formatos, ¿ya? Dentro de los formatos con los que solemos contar, estos son algunos, ¿no? El PDF, que es el más utilizado, de hecho es una versión especializada como formato PDF, que le llamamos nosotros, diseñada justamente para poder tener la preservación a largo plazo de documentos digitales, ¿no? Es de autocontenido, es decir, lo que significa que incorpora por ahí fuentes, colores y elementos necesarios que puedan visualizarse de igual o cualquier sistema, ¿no? ¿Sí? Y permite, sí, lo crea a veces el mismo PDF, pero es fácilmente acomodable a otros sistemas, ¿no? El TIFF, que es un formato sin pérdida de calidad, recomendado para conservar por ahí imágenes, muestras o copias de alta fidelidad, de alta fidelidad, ¿no? Generalmente para nuestros reportes estadísticos, ¿no? Que a veces van acompañados con algún gráfico, con alguna infografía, ¿no? Y sirve como documento normativo cuando estamos explicando un proceso importante de la institución, ¿no? Entonces se convierte en un autoconocimiento, lo que va a significar pues que puede incorporar estas particularidades que pueda tener un documento de respaldo, ¿no? Y que pueda entenderse pues en otros años que a veces necesitamos alcanzar. El TIFF es un formato que no permite la pérdida de calidad, o sea que se recomienda mucho para conservar las imágenes maestras o las copias de alta fidelidad, ¿no? En cuanto al documento original. Entonces, esto asegura pues que la reproducción exacta del contenido escaneado sea fidedigna, sea la real, ¿no? Es apropiado también pues para archivos históricos o patrimoniales porque permiten mantener su calidad, ¿no? Y aunque de hecho se reabra o copie varias veces, ¿no? Por lo menos me permite tener esto, ¿no? Eso es lo que me permite a veces tener esto como subclasificación o subexplicación, ¿no? Porque si explicara solo en primera línea el TIFF, pues nos quedaríamos de repente de mencionar que se puede por ahí tener ciertas versiones bien comunes, pero que son bien utilizables, ¿no? Y que no tengamos de que depender también de una clave de acceso para cada una de las plataformas cuando de repente tenemos solo una clave para el computador que manejamos, ¿no? Luego también están los formatos un poco más ligeros, ideales para copias de uso cotidiano, ¿no? Y de consulta rápida, ¿no? Que son los gráficos. Los gráficos o los formatos PNG son los que más circulan en este ambiente, ¿verdad?
Y sí, a veces nos chocamos como que el diseño no me gustó, hubiera sido diferente, pero bueno, es lo que trajo. Igual es informativo y tenemos que difundirlo, ¿cierto? Bueno, vamos a ver por aquí algunas normas de ISO, que ya hemos tocado algunas, pero vamos a mencionar las principales normas y formatos recomendados, ¿no? Bueno, dentro de las normas internacionales, ¿no? Estas proporcionan siempre un marco técnico, ¿no? Un marco metodológico para la gestión y conservación de documentos digitales, en este caso, ¿no? Aseguran que las instituciones sigan prácticas estandarizadas y variables, y verificables, perdón. O sea, estandarizadas quiere decir que todos estén de acuerdo con eso y que todos ya hayan visto que funcione y por lo tanto pueden continuar con este proceso, ¿no? Y que sean verificables, ¿no? Que puedan verificar que realmente han llegado o están llegando a esta planificación, ¿no? Y eso se ve pues en la parte del quehacer, ¿no? En el seguimiento, en este caso de la actividad que pueda tener. El ISO, por ejemplo, 15489 habla de la gestión de documentos, ¿no? Es la norma fundamental de la gestión documental, ojo, y establece en este caso principios, establece procedimientos para poder crear, para poder organizar, para poder mantener y disponer, en este caso, documentos en cualquier soporte, ¿no? Entonces, eso está normado, por lo tanto, por eso es que ustedes ven que nuestras normativas diferenciadas tienen buena parte de esto, ¿no? Tiene la integridad, tiene la disponibilidad del documento, tienen la fiabilidad, ¿no? Y además incluso le falta ver veracidad aquí, o sea, que lo que esté diciendo, mencionando en el documento, sea veraz, ¿no? Pero bueno, nuestro documento de solicitud como formato tiene una salvedad de, en este caso, este cumplimiento con letras, aunque chicas, pero en la parte de abajo central, ¿no? ¿Qué más? El ISO 27001, que habla de la seguridad de la información, dice que puede definir los requisitos para poder implementar un sistema de gestión documental, gestión de seguridad, perdón, de la información. Sí, pero busca en este caso proteger la información frente a los accesos no autorizados sobre todo, ¿no? Y la pérdida de alteración también, pues, ¿no? Incluye políticas de control de acceso, ¿no? Control de respaldo, cifrado y también la gestión de incidentes de seguridad que siempre tiene que tener su plan de contingencia, ¿no? Bueno, pero también incluye políticas de control de acceso, ¿no? Y menciona pues que no todas tienen que estar autorizadas para acceder a ello, ¿no? Y es especialmente importante cuando los documentos digitalizados contienen datos personales o confidenciales, ¿no? Y por lo tanto, pues no pueden ser difundidos con ligereza, ¿no? El otro ISO, que es del 19005, que habla de la conservación digital, establece en este caso especificaciones técnicas del formato, ¿no? Para poder asegurar que los documentos electrónicos puedan, en este caso, reproducirse exactamente igual en el futuro, ¿no? Sin, en este caso, depender del software, ¿sí? Es lo que quiere, en este caso, ISO 19005, porque han tenido que replantear algunas cosas, ¿no? Porque volvimos a la presencialidad no como antes, es una idea totalmente distinta, y gestionando muchos documentos digitales, ¿no? Dentro de las buenas prácticas, ¿no? De por ahí los hábitos buenos para poder gestionar los documentos, se habla de varios de estos, ¿no? Mira, en el nombre de los archivos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando quiero colocar el nombre de un archivo, ¿no? Y le pongo símbolos como interrogación, porcentaje, Michi, ¿no? Estos grandes símbolos que se utilizan para poder unir a veces documentos o unir de repente algún proceso, ¿no? Bueno, en este caso, supongamos que requiera ir a algún módulo y solicitar consulta, ¿no? Entonces puede ser que le pregunten cuál es su número de consulta, su número de expediente que ha sido sellado en este momento, ¿no? Y lo introducirán ahí para poder saber cuál va a ser el seguimiento, ¿no? ¿Qué otra cosa más? A veces necesitamos poner el nombre del archivo que nos permita luego, en un futuro, encontrarlo con mayor facilidad, ¿no? Algunos dicen, no, prefiero guardarlo totalmente a la mano, acá lo voy a tener en mi folder, pero de pronto el folder se hace así de documentos pendientes o documentos de seguimiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este protocolo? Nos dice que evitemos el uso de caracteres especiales, ¿no? En los nombres del archivo. Es decir, no puedo empezar todo con mayúsculas, ¿no? Al menos que la institución que lo va a recibir diga, no, sí, esta parte tiene que ser así,
Bueno, si en su reglamento interno está, sí, pero en el reglamento interno general, no, ¿verdad? Así que no tenemos que dar cumplimiento a esto. Que tenga, usar guiones bajos o medios, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces yo diría que podemos utilizar, menos para mí, utilizarlos pero con un color definido, que sea siempre negro, ¿no? Cosa que lo puedo diferenciar si por ahí se realizó algún cambio, ¿no? Tamaño o color, o de repente el guión ponerlo abajo y se confunde con el subrayado quizá, ¿no? O el guión medio, como no es un más utilizado, también me hace dudar. Entonces, ¿por qué no ponerlo directamente con algún color que ya esté estandarizado, ¿no? Hay que documentar también una ruta y la fecha de respaldo, ¿no? Controlar por ahí los accesos mediante contraseñas, mediante permisos que requisados, ¿no? En entornos digitales institucionales, los sistemas deben registrar las actividades, en este caso, como bitácoras de auditoría o garantía de la trazabilidad, ¿no? Pero para eso necesitamos primero aprobar el procedimiento administrativo de la institución, ¿no? Para poder saber en qué medida ahora más vamos a colaborar, ¿sí? Entonces, vamos a ver por acá. Bueno, dentro de las estrategias o buenas prácticas, evitar esos caracteres, ¿no? Documentar también la ruta y la fecha de respaldo, ¿no? Es decir, cuando tenga que hacer mi inventario de este documento, tengo que anotar en qué fecha fue emitido y el respaldo que muestra como anexo, ¿no? Que se tiene que alcanzar pues al área que corresponde, ¿no? Controlar también los accesos mediante contraseñas o permisos que requisados, ¿no? Por ejemplo, en la computadora donde yo trabajo, ahora vamos a tener la clave solo 2 personas, ya no se va a decir a todos los estudiantes que trabajan ahí, bueno, que nos apoyan ahí, sino que solo estas 2 personas. De tal manera que si hay algún error, solo hay 2 posibilidades de error, ¿no? Solo hay 2 personas que se pueden equivocar, porque justamente son las que desarrollan este tipo de documentos, ¿no? ¿Qué más? Ya. Cuando hablamos propiamente de conservación digital, estamos pensando en copias de seguridad periódicas, en migración también tecnológica, es decir, cuando pasamos de un Word versión 10 y pasamos a un Word o Office versión 11, ¿no? Entonces me tiene que jalar información del anterior. Si no, la verdad es que no me va a servir por ahora porque son los documentos que se suelen utilizando y son los formatos actuales, ¿no? Entonces quizá con ese sustento puedan quedarse tranquilos. Beneficios institucionales. Permite la reducción del espacio, ¿sí? Y los costos operativos. Me habrán dado cuenta pues que si traigo un armario, ya no voy a tenerlo, por ejemplo, al ras del piso, quizá va a tener patitas y vamos a poder cuidar mejor los documentos que se albergan en este armario, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que pensar también en el acceso rápido y simultáneo a la información, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a una institución que presentar libro de reclamaciones, desde que lo pides, te lo tienen que alcanzar inmediatamente, ¿no? No pueden decirte mañana te lo doy, o ya no presentes, ni nada. Esa parte es ilegal, en este caso proponerle a la persona que está dispuesta a presentar su libro de reclamación. Bueno, la transformación digital de la gestión documental, como se había dicho, es un gran reto, ¿no? La situación del papel, por ejemplo, por documentos electrónicos válidos legalmente, es lo que más se está recomendando, ¿no? Tal de que si ya te pidieron de la manera electrónica, pues difúndelo como escáner, ¿no? Pero si no te lo piden con documento, entonces tenemos que darse a esa persona para que lo suba al sistema y sea considerado como tal, ¿no? Automatización de flujos de trabajo. Necesitamos crear, de hecho que este año, a ver si nos da tiempo para crear por lo menos el 50% de flujogramas para cada uno de las actividades que se realizan acá en Secretaría Académica, ¿no? Eso también nos va a ayudar. Son los llamados workflows, ¿no? Para el seguimiento de trámites, para el seguimiento del tiempo y acceso real, ¿no? El acceso remoto seguro a la información desde cualquier dispositivo. Por ejemplo, necesitamos saber si vamos a contar con ello o no, ¿no? Y la eliminación progresiva, pues, de aquellos backups de seguridad o copias de seguridad muy antiguas, ¿no? Que como lo vamos a tener por fechas, pues nos va a resultar fácil, en este caso, su eliminación, ¿no? Bueno, dentro de las ventajas y desafíos que tiene la digitalización, yo diría que en el aspecto de eficiencia, agiliza el proceso y la distribución de los documentos, ¿sí? Estamos todos de acuerdo en esto. En el aspecto económico, disminuye en este caso un uso del papel y tinte del espacio. Ahora, claro que ya los gobiernos centrales nos han dicho que podemos utilizar
no solo la primera hectárea del documento, sino la parte de atrás, ¿no? Entonces, con eso minimizamos el uso de este documento tan importante a un 50%, ¿no? Y ojalá se dé, en estos días nos va a llegar, vamos a ver si es verdad que lo están conservando solo las partes necesarias, ¿no? Seguridad es la posibilidad de restringir accesos y registros al cambio, ¿verdad? Y la sostenibilidad reduce el espacio, el impacto ambiental en este caso, por un consumo de papel, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que se agilizan en el pensamiento de los jóvenes de hoy día, pues que a veces quieren decidir solos, ¿no? Y se pueden poner en juego, al final de cabo, su salud. Bueno, siguiendo con las ventajas y desafíos de la digitalización, diríamos que un gran desafío sería lograr la estructuración tecnológica, ¿no? Y esto pues hace que requeramos equipos, que necesitemos comprar incluso algunos software y que nos preparemos a tener una buena conectabilidad dentro de la oficina, ¿no? Buscar el lugar más adecuado para que esté esta computadora y pueda contar con el drive para, en este caso, afirmar o inscribirse en estos nuevos cursos, en este caso van a ser presenciales, pero que van a acompañar al seguimiento como capacitación para poder digitalizar y llegar al 100%, ¿no? Dentro de los aspectos legales deben cumplirse normas de autenticidad y conservación digital, tanto a nivel nacional como personal, ¿no? Como a nivel local. La ciberseguridad es la que nos dice, nos habla de los riesgos de la pérdida, de lo que podría suceder, ¿no? Y para eso también podemos cuidarnos, ¿no? Y en el mantenimiento podemos ver la necesidad de, en este caso, muchas veces de migrar a otro formato, ¿no? Y tenemos que evaluar de qué tipo de formato se trata y poner también los primeros usos como prueba de este nuevo sistema, ¿no? Bueno, aquí vemos los sistemas de gestión documental. Bueno, lo ideal sería contar con uno, ¿no? Pero se había dicho que a veces por presupuesto, por temas de desarrollo y disponibilidad, una institución no la tiene, ¿no? Y está camino a, por nuestro sistema de gestión documental que va a ingresar a nuestro instituto es del sistema llamado Jaguar, ¿no? Es uno privado que en este caso está comprado por la dirección regional y lo va a poner en uso de todos los institutos, ¿no? Lo va a poner a disposición de todos los institutos. Y ahí va a estar integrado un sistema de gestión documental llamado Mesa de Partes Virtual, va a estar integrado también la distribución de los documentos, ¿no? Porque ya no se va a distribuir de manera física y no se va a entregar a uno por uno, sino que a través del sistema de gestión se va a repartir el documento creado también digitalmente, ¿verdad? Entonces ingresará a este sistema de manera digital y será enviado, en este caso, a través del sistema, seguramente puede ser de manera manual también, pero a través del sistema hacia la oficina que va a requerir darle el trámite correspondiente, ¿no? Entonces, desde ahí ya vamos a tener capturado el documento, vamos a tener también registrado, vamos a contar con sus metadatos propios y va a permitir la agilización del proceso, ¿verdad? También no solo del reparto de documentos, sino de la misma comunicación, ¿cierto? Entonces se van a poder gestionar mucho mejor los documentos en vivo, ¿no? Y la tramitación electrónica va a darse, ¿no? Y va a tener también la facilidad también de que los otros usuarios, que no sean solo internos, que pueden ser estudiantes, egresados, titulados u otros usuarios, que también puedan tramitarlo a través de este sistema de gestión, ¿no? El almacenamiento va a ser más seguro. Entonces, esto es la ventaja que tiene un sistema de gestión documental, ¿no? Que maneje, en este caso, los sistemas de seguridad para poder permitir que solo sea leído por las personas que tienen los permisos, que tengan estas facultades para contar con esta información, ¿no? La búsqueda y recuperación también es más ágil, más controlada para el personal adecuado y puedan pues recuperar ese documento cuando lo necesiten, ¿cierto? El control de versiones sí se va a tener que realizarse pues periódicamente, ¿no? Quizá van a permitir actualizaciones que no modifiquen mucho los antiguos y sí se va a tener que gestionar, se gestiona de todas maneras en todo sistema de gestión y se mantiene una periodicidad, se tiene un calendario de esto, ¿no? La misma empresa siempre va a presentar durante unos buenos años, un par de años como mínimo que ofrece la garantía, para permitirle las actualizaciones sin costo, ¿no? Y luego de ellos quizá cobre alguna membresía por estas actualizaciones, ¿no? Por estos control de versiones que pueda tener siempre.
Y bueno, va a permitir el control la conservación a largo plazo de los documentos, pues, que así lo ameritan, ¿no? Entonces, esas son una de las grandes ventajas de contar con un sistema de gestión documental, ¿no? Pero siempre se necesita que esté personalizado a las necesidades de una institución. Así que generalmente se prepara un software especial para ello, ¿no? En el Perú tenemos dos grandes sistemas de gestión documental eh, público, ¿no? Uno es el gestor documental de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Del llamado PCM. Y el otro es el sistema de trámite documentario del gobierno peruano, que no está del todo unificado, cada ministerio puede tener el suyo propio, pero lo que se necesita y lo que se requiere, lo que está viéndose progresivamente es que se unifique, ¿no? Que se unifique en un solo sistema. Es decir, que no quiero enviar mi documento al Ministerio de Educación, que no tenga que ir al Ministerio de Educación virtual para recién depositarlo ahí, sino que sea todo a través de un solo sistema y que de ahí se dirija a cada ministerio donde necesites enviar, donde necesites que se derive, ¿cierto? Es lo que se va a realizar, bueno, en este año, que no sé qué tanto va a llegar al 100%, pero al 2030 se tendría que estar ya todo unificado, ¿no? A ver, sí, el PCM es el que tiene ahorita, en el caso, el PCM implementa dentro de las políticas de gobierno digital, de la llamada Ley de Modernización del Estado peruano, y su objetivo principal es automatizar, en este caso, la gestión documental oficial con un formato digital coherente para el Estado peruano y que sea también estandarizado por ellos, ¿no? Recuerden que también estamos inmersos en el cumplimiento de la calidad, así que no podemos trabajar la fuente que queramos, o no podemos trabajar tampoco los márgenes que queramos, sino que se estandarizan en base a cada uno de estas instituciones públicas, ¿no? Entonces se requiere dentro de ello, de cualquier sistema, pues que exista un registro, que exista una posibilidad de trámite, que exista una posibilidad de garantizar este movimiento que llamamos trazabilidad, ¿no? Y que también reduzca, pues, los tiempos de atención y respuesta, ¿no? Que permita también tener un sistema de seguimiento de trámite, de poder ver en qué paso va. Recuerde que cuando uno hace una solicitud en el gobierno peruano, el tiempo máximo de atención son los 30 días hábiles, pero siempre si un proceso no requiere tanto tiempo, no requiere además una evaluación técnica, tiene que ser atendido en menos tiempo, ¿no? Y es lo que suele darse, ¿no? Pero trámites largos como una titulación, como una certificación especial, sí pues se anuncia para 30 y esto sí ocurre en 30 días hábiles, ¿no? Pero bueno, anteriormente estos títulos, por ejemplo, ocupaban hasta 6 meses de trámite, ¿no? Y hoy por hoy ya no es así, ¿no? Esta vez sí se está cumpliendo dentro de los 30 días. Bueno, dentro de otros sistemas de gestión documental que ayudan también bastante, están estos otros. Por ejemplo, está el Orfeo SGD de Colombia, que es un software libre colombiano creado por la Superintendencia, en este caso de Servicios Públicos Domiciliarios, y se ha convertido pues en una de las grandes herramientas más reconocidas a nivel de la región, ¿no? Entonces se utiliza mucho, mucho, mucho en este país. Sus características principales son de que es totalmente gratuito, es de código abierto, incluye por ahí algunos módulos de erradicación, de correspondencia, de expedientes electrónicos, de firma digital y de trazabilidad completa, ¿no? Cumple además con los estándares del Archivo General de la Nación de Colombia y con la norma ISO en la que está involucrada, que es la de 15489, ¿verdad? Entonces se ha implementado pues en múltiples entidades del Estado colombiano, ¿no? Y en organismos también de otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces su gran ventaja pues es que cumple con la transparencia y cumple también con la accesibilidad, ¿no? El otro es el Alfresco, por ejemplo, que es una plataforma más que todo empresarial, ¿no? También de código abierto. Bueno, ha sido desarrollada en Reino Unido, pero es ampliamente utilizada pues en varios instituciones tanto públicas como privadas, ¿no? Entonces funciona como un sistema integral, digamos, de gestión de contenidos, ¿no? Y que incluye módulos como de gestión documental, un módulo de colaboración, o tiene un módulo también de flujo de trabajo y otro de control de versiones, ¿no? Entonces, sus características, de hecho, que están involucradas con un ISO también, el ISO 15489, que es uno de ellos, permite también la firma digital al ser
un sistema de gestión documental está ya involucrado con un sistema de gestión documental con firmas y tiene pues una arquitectura, digamos así, modular, muy flexible y que es ideal para proyectos incluso, ¿no? De transformación digital, que a veces se requiere y que hoy en día, pues como les digo, son un gran reto y que estamos ya todos involucrados a estar grandemente adaptados a ellos, ¿no? Inclusive aprendiendo mucho más con las nuevas versiones que están saliendo, ¿no? Bueno, dentro de los requisitos técnicos, legales que debemos cumplir cuando estamos ya digitalizando, es que primero tenemos que estar de acuerdo con la ley de firmas y certificados, ¿no? Requiere, si vamos a trabajar todavía con firmas, con rúbricas, pues son documentos impresos que son escaneados y que tienen además un código de validación de su ubicación sobre todo, que nos garantice la autoría de ese documento. Es decir, si ustedes tienen un certificado de ITEC, tienen su código QR, lo escanean y van a ver que se dirige al origen del documento, ¿no? Y en el browser van a darse cuenta que es de origen de una institución, en este caso educativa, que está con las autorizaciones, ¿cierto? Entonces esto me dirige al lugar de la autoría, ¿no? Y es lo que todo código QR pasa, ¿no? Cuando estoy, por ejemplo, garantizando que un certificado de educación secundaria es válido, escaneo su QR y me dirige, en este caso, a la plataforma de mi certificado, porque así se llama, la del Ministerio de Educación, y ahí es donde puedo hasta descargar el mismo documento, pero sin firmas, ¿no? Entonces, por ahí eso también me clarifica. Entonces, con esto estoy claro con el cumplimiento de la ley de firmas y certificados. ¿Qué más? Que estoy de acuerdo con la norma digital del Decreto Supremo 070, ¿no? Que es, en este caso, el reglamento de la ley, en este caso 27269, ¿no? Y además que si estoy utilizando un PDF, en este caso con Acrobat, estoy cumpliendo con el ISO 19005, ¿no? Ojo, estoy hablando del PDF, pero el que tiene de pago de membresía, ¿no? El original. No estoy hablando del PDF que descargamos gratuitamente, ¿no? Y que va acompañado de una gran cantidad de publicidad y que por ahí puede tener sus modos editables de tener. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado que un PDF no necesariamente es confiable según su versión, ¿no? Entonces, tenemos que dar cumplimiento a estas garantías que ofrecen tanto los ISOs como las leyes como estas que son de firmas y certificados digitales, ¿sí? Los principios, como toda gestión de documento, siempre nos vamos, y como todo proceso administrativo, nos vamos a basar en la confidencialidad. Es decir, no podemos disparar la información a cualquier persona. Tenemos que tener los criterios necesarios para poder ver con quién hablamos de este tema o no. De hecho, que tengo el grupo de trabajo que ve estos temas. Entonces, son con ellos que tengo que hablar de estos temas, de esta información, no con todo el personal y mucho menos con gente externa, ¿verdad? Garantizo también la integridad y la disponibilidad de documentos y de archivos, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque como principio básico, pues me dice que los documentos no deben estar alterados ni dañados en su contenido, ¿no? Y que además estén disponibles los archivos y deben estar accesibles cuando se necesiten. Nos debemos entonces siempre al cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas que toda institución tiene ligado hacia sí, ¿no? Por norma ya. Bueno, tenemos que crear también algunos planes de contingencia que nos ayuden a respaldar todo lo que hacemos en gestión documental y de archivos institucionales, ¿no, chicos? Entonces, bien, hemos llegado, chicos, a esta parte final. Voy a acá presentarles la primera parte del material para que veamos aquí todos los temas que hemos tocado. Aquí están las 5 sesiones, las 5 clases en vivo. Y pues, chicos, felicito a todos, a los que estamos aquí de manera en vivo y también a los que están viendo las versiones grabadas de estas sesiones, por haber culminado pues con éxito este curso de gestión documental y de archivos institucionales, organizado, claro, con ITEC, que siempre está comprometido con la participación activa y la disposición hacia ustedes para que puedan aprender de este y otros más cursos a lo largo de todo su proceso formativo, ¿no? Agradecemos en realidad sinceramente pues la confianza depositada de ITEC hacia mi persona y esperamos pues que los conocimientos que hemos transmitido a ustedes dentro de las buenas prácticas y herramientas
adquiridas les permita a ustedes pues mejorar, ¿no? Mejorar en la organización, en el control, en la preservación documental, institucional, en este caso, no olvidándonos que somos documentos institucionales, que la gestión es institucional, es decir, representa a una empresa o a una institución pública, ¿no? Y de esta manera, pues, contribuimos a una gestión más eficiente, transparente y profesional de toda gestión, ¿no? Les recordamos, pues, que todo lo aprendido, chicos, puede ser evidenciado, documentado con el respaldo de la certificación otorgada por ITEC, así que no duden en comunicarse con ellos para que puedan adquirirlo si no lo han adquirido todavía, ¿no? Entonces, chicos, les deseo muchos éxitos en todas sus actividades, en todos sus planes estudiantiles, de trabajo, de familia, y los animamos pues a que sigan adelante, que sigan apostando por una formación continua, ¿no? En ITEC necesariamente. Así que gracias por la oportunidad, agradecidos por estar a esta participación de ustedes, gracias por la experiencia y además nos vemos seguramente pronto en algún otro curso. Sí, chicos, hasta luego entonces, que les vaya muy bien.